Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos en este estudio de miércoles de oración, donde estamos estudiando el libro de Juan Bunyan, Cómo orar en el Espíritu. Y hoy vamos a estar analizando el capítulo 27, la oración debe tener poder. Entonces, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y así comenzar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te damos gracias porque tenemos tu dirección a través de tu palabra, pero también has puesto a personas que escriben y que de alguna manera edifican a tu iglesia. Y Señor, te rogamos que este tiempo que pueda ser de bendición para nuestras vidas, de edificación, y sobre todo que pongamos manos a la obra para poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de este estudio. Señor, bendice este tiempo y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. La oración debe tener poder. La palabra poder, dunamis, en el griego, de alguna manera va a señalar esa fuerza explosiva, como la de la dinamita, que va a tener un efecto en algo. La oración debe tener poder, es decir, efecto en las cosas que pedimos. Entonces, vamos a leer, y dice así este libro en el capítulo 27. La última cosa que dificulta la oración es la forma de oración sin poder. Es fácil para las personas ser muy apasionadas con cosas como las formas de la oración, cómo aparecen escritas en un libro. Sin embargo, se olvidan por completo de preguntarse a sí mismos si tienen o no tienen el espíritu y el poder de la oración. Estas personas son como el que lleva maquillaje y sus oraciones son como una voz falsa. Tienen la apariencia de un hipócrita en persona y sus oraciones son una abominación. Vea lo que dice el texto de Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Y aquí es sumamente importante. Ser hacedores de la palabra de alguna manera nos va a dar poder para poder orar y para que Dios traiga a nuestra vida una respuesta favorable. Y esto es sumamente importante, sobre todo porque muchas veces decimos, no tengo respuesta a mi oración, o quisiéramos de alguna forma engañar a Dios, es decir, yo le voy a pedir algo y espero que me lo responda, y una vez que me lo responde, bye bye. Y esto de alguna manera no es correcto y tampoco es posible porque Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando vamos a Dios, entonces vamos con el poder de que estamos haciendo lo correcto. Véalo de esta manera. Cuando somos padres, nuestros hijos suelen ser obedientes o desobedientes. Entonces, cuando obedecen, nosotros le decimos a nuestros hijos, bien, papá, quiero esto. Y uno dice, si uno tiene las posibilidades para dárselo, sí, mijo, ahí está. Pero si el hijo se porta mal, si el hijo no obedece y pide algo, entonces le dice el papá, como diciéndole, no hiciste lo correcto, ¿cómo quieres que te dé esto? Estás castigado. Entonces, de alguna forma, debemos recordar que nuestra forma con Dios es muy similar y debemos de acudir a Él de esta forma que nos lleve a la respuesta correcta en nuestras peticiones. El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, la palabra de Dios, su oración es abominable. Cuando dice que han abierto su alma a Dios, pero el Señor dice que están aullando como perros, es que se oye muy fuerte, pero vea lo que dice Oseas capítulo 7 y el verso 14. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí.
Oseas 7:14. Y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando pedimos a Dios, pedimos nuestro beneficio, nuestro bienestar. No pedimos por su reino, no pedimos por su nombre, no pedimos por su iglesia, no pedimos por su voluntad, sino pedimos para mí y otra vez para mí. Entonces, cuando pedimos, tenemos que saber que lo hacemos primero en el poder de Dios y segundo, que estamos verdaderamente conectados con Dios. Una de las cosas que interrumpe, que rompe la comunión con Dios es el pecado. Y cuando tenemos pecado, nuestra oración, de alguna manera, se vuelve inútil. Por mucho tiempo que oremos, podemos orar 2, 3 horas, 4 horas, pero es inútil. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, nosotros cuando podemos quitar el pecado a través de la confesión a Dios, en el nombre de Jesús, nuestra oración va directo hasta el trono de la gracia. Entonces, necesitamos saber que estamos verdaderamente comunicados y estamos pidiendo de la forma correcta. Cuando dice que han abierto su alma a Dios, bueno, esto ya lo leímos. Vamos entonces a esta parte. Por lo tanto, cuando usted intenta orar al Señor del cielo y la tierra, tenga en cuenta las siguientes cuestiones. Número 1, considere seriamente lo que quiere. No pida como muchos que con sus palabras solo le hablan al aire por cosas que en verdad usted no desea ni tampoco necesita. ¿Sabe? Vivimos en un mundo mercantil, ¿verdad? Un mundo de estrategias, de comercio, de quién vende más, cómo vender. Y esto, pues, de alguna forma no es malo porque pues, la gente necesita sacar sus productos, pero muchas veces crean en nosotros una necesidad inexistente. Y entonces, cuando uno ve un producto, dice uno, yo lo necesito. ¿Pero puede sobrevivir sin él? Por supuesto que sí. Entonces, realmente no lo necesita. Por ejemplo, alguien dice, es que el teléfono ya no es un lujo, es una necesidad. Me refiero a los teléfonos móviles. Bueno, yo creo que de alguna forma todavía no lo es, porque uno se puede comunicar a través del teléfono de casa, pero uno quisiera, de alguna forma, el mejor teléfono, el teléfono actual, el más potente, que tenga mejores características, mejor cámara, mejor audio, mejor pantalla, mejor durabilidad, mejores componentes, etc. ¿Para qué? ¿Realmente se da uno cuenta que es pura vanidad? ¿Que no lo necesita? Hay gente que tiene teléfonos inteligentes de super cámaras y ¿cuándo toma fotos? Nunca. O ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces, realmente son cuestiones que no necesitamos, pero a veces, Señor, si quieres me las das. Tenemos que fijarnos en lo que pedimos. Cuando vea lo que quiere, persiste en ello y tenga el cuidado de orar sensiblemente. ¿Sabe? Muchas de las cosas que verdaderamente pedimos es por necesidad. Una necesidad correcta. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar en el Padre Nuestro, nos dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Es decir, que en nuestra mesa no falte el alimento. Y es algo que verdaderamente necesitamos pedir, porque muchas veces damos por hecho de que el alimento va a estar allí, pero no siempre. Recuerde, hay momentos en la vida donde pueden haber las famosas vacas flacas donde carezca el alimento. Y yo creo que a muchas personas les ha pasado que han tenido mesas con abundancia y de repente, ¡pum!, nada. Necesitamos saber que Dios tiene el control y confiar en ello y persistir en lo que verdaderamente necesitamos y queremos pedirle. Preste atención, número 3. Preste atención a que su corazón se abra de verdad a Dios, así como también su boca. No lleve su boca más lejos de lo que está dispuesto a ir con su corazón. David elevaba su corazón y alma al Señor y por buenas razones.
Porque si lo único que ora es la boca del hombre sin su corazón, es solo fingimiento. Si tiene en mente extenderse en la oración, en la presencia de Dios, procure que sea también con su corazón. Corazón, recuerde, es un sinónimo del alma, y el alma es donde está el intelecto, la voluntad y las emociones. Somos tripartitos, y allí en esas tres tenemos mi intelecto, a Dios, mi alma, mis sentimientos, a Dios, y mi voluntad, la disposición para hacer la voluntad de Dios, a Dios. Ahí está, todo junto con mi boca, con lo que voy a hablar. Número 4 y último, evite las expresiones afectadas y complacerse a sí mismo con su uso, porque puede olvidarse rápidamente de la verdadera razón de ser de la oración. Es decir, muchas veces estamos pensando cómo pedir. Pensamos que si pedimos de una manera sofisticada, con una terminología teológica, bíblica, cristocéntrica, podemos ser oídos por Dios. Pero recuerde que lo primero que ve Dios es nuestro corazón. Si en nuestro corazón no tenemos la comunión con Dios, entonces tampoco vamos a tener la respuesta correcta. Entonces necesitamos, primeramente, saber que debemos de orar con sencillez y orar desde adentro del corazón. Señor, necesito o quisiera, Padre, que me dieras salud o que sanaras al hermano o a la persona o a mis padres, o que des la salvación aquí o allá, pero pídalo con un corazón dispuesto a obedecer, porque muchas veces el pedir va con el hecho de que usted va a hacer algo. Es decir, Señor, te pido por la salvación de alguien, entonces usted va a hablarle de la salvación. Señor, te ruego por la salud de esta persona, entonces usted va a intervenir de alguna manera. A veces solamente con orar, pero a veces necesitamos ir más allá de la oración en la disponibilidad de estar comprometiéndose con Dios. Muy bien, y como cada capítulo termina con una oración. Y esta dice así: Padre, mi oración a ti nunca tendrá poder sin que el Espíritu Santo llene mi vida. Y hasta que empiece en verdad a alabarte por quien eres y por lo que estás haciendo conforme a tu naturaleza santa, te amo por crear la maravilla de la vida y la belleza de la creación. Te doy gracias por la palabra que proclama muchas cosas que están ocultas a aquellos que se creen sabios en su propia opinión, pero que hace sabios a los de corazón humilde y contrito. Concédeme poder en la oración, dándome mayor sensibilidad para tu maravilla, majestad y en amor en Cristo Jesús. Amén. Así que nuestra oración debe ser con sencillez, pidiendo lo necesario, persistiendo en ello, cuidando lo que pedimos y lo que decimos, y hacerlo con la actitud correcta para que Dios responda en su tiempo y en su momento. Recuerde, muchas veces las oraciones tardaron, ¿verdad? Y otras veces fueron de inmediato. Entonces debemos de saber que Dios tiene los tiempos, los momentos, y uno tiene que aprender a esperar, a ser paciente y esperar en Dios. Y este tiempo de confinación nos ha traído a la vida un poco de paciencia, ¿verdad? Porque queremos salir, queremos ir allá y hacer y deshacer, pero Dios te dice: estate quieto, estate en casa. Ahora, cuando uno dice estate en casa, uno no quiere decir estate temeroso encerrado en tu casa sin hacer nada. No, aprovecha el tiempo, aprovecha para tener comunión, aprovecha para orar, aprovecha para hablar, aprovecha para escribir, aprovecha para leer, aprovecha para alimentarte de todo aquello que procede de la palabra de Dios.
Aprovecha para conocer a tu familia, para tener un trato afable. ¿Sabe? En las noticias dice el peor mes para las mujeres, ¿verdad? Porque había abusos o hay abusos, pero la mujer tiene que aprender a dialogar y el hombre tiene que aprender a amar a su mujer. Una sometida a él y el otro amando. Entonces, en conjunción, de alguna manera, está la comunión entre las partes. Entonces es muy importante que nosotros aprovechemos al máximo este tiempo. Si sabemos tejer, pues a tejer. Si no sabemos, hay muchos tutoriales ya en las plataformas, sobre todo en YouTube. Ahí uno puede, ¿verdad?, aprender a tejer, a cocinar, a hacer pan, a hacer esto, a hacer lo otro, y uno crecer. Y cuando sea el tiempo de congregarse, entonces uno va a tener la pasión de ir al templo a alabar de una manera congregacional, de una manera donde todos unidos y en particular alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Para eso está puesta la iglesia, para que de alguna manera la gente se reúna. Ahora he visto, por ejemplo, invitaciones para tener la cena del Señor virtual. Sabe que la cena del Señor virtual no existe porque el Señor estaba congregado. La iglesia en Corinto, en capítulo 11, estaba congregada y de alguna manera es un vínculo de la congregación de la iglesia, porque por cierto, la iglesia, eclesia, es congregación. Y la iglesia sin congregación no es iglesia. Entonces necesitamos, ¿verdad?, amar a la iglesia porque es la esposa de Cristo y un día, ¿verdad?, se unirá Cristo con su iglesia para que estén allá en los cielos las bodas del Cordero. Y por cierto, ya estamos cada vez más cerca, más hacia la puerta para la venida de nuestro Señor Jesucristo y debemos esperarlo haciendo lo que nosotros tenemos que hacer y Dios se va a encargar de lo demás. Así que, pues muchas gracias por ver el video, denle like, suscríbase y sobre todo, si tienen motivos de oración, compártanlos y estaremos orando por esos motivos. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Te rogamos que sea de bendición y que muchas personas se puedan acercar a ti confiadamente. Que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque tú estás allí dispuesto para socorrernos, para salvarnos, para proveernos, para protegernos, para ayudarnos en nuestras necesidades. Padre Santo, pongo en tus manos la vida de las personas que están viendo este video y te ruego que suplas todo lo que les falta según tus riquezas en gloria y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y si Dios quiere el domingo vamos a estar subiendo un video. Vamos a Ezequiel, ahora vamos al capítulo 16 si Dios lo permite. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.